para subirla como habíamos dicho. Entonces, por eso comenzamos a grabar. Entonces, primero comienzo haciendo algo que de pronto la semana pasada me faltó, y que fue que los que estuvieron en clase conmigo no escucharon mi nombre. Creo que en uno o dos momenticos, pero no lo escucharon bien. Entonces vamos a comenzar por esa primera pregunta, que es, ¿quién es el profesor? ¿Quién es el que les está hablando a ustedes en este momento? Entonces, primero, mi nombre es José Nicolás Díaz Velázquez. Acá les coloco una foto mía en versión no cuarentena, en la cual tengo el cabello un poco más corto. Soy licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Soy especialista en docencia universitaria de la Universidad Libre, formado en programación neurolingüística, coach de Misión Futuro Limitada Colombia, máster en liderazgo y desarrollo organizacional eh, con coaching de ED University, máster ejecutivo en liderazgo bajo los parámetros de Harvard, coach internacional de alto nivel bajo estándares de la ICF, directivo docente coordinador de la Secretaría de Educación del Distrito, docente de Ciencias Naturales, Biología, Química, Física y Análisis de Imágenes, escritor, conferencista y orador a nivel motivacional, a nivel de liderazgo y a nivel de educación, y soy el director y fundador del grupo educativo Reconocer. ¿Listo? Con UNER Catedráticos llevo trabajando desde el 2008, aunque estaba un poco alejado del instituto, sobre todo en los últimos años, pero pues este año vuelvo a comenzar, gracias a la invitación que me hacen de poder dar estas clases a nivel virtual. ¿Listo? Entonces, este es el profesor que les va a estar hablando a nivel de biología. ¿Listo? Pero entonces partamos ya de algo básico para nosotros, es ¿qué es la biología? Entonces aquí sí quisiera que empezáramos a abrir micrófonos y que me digan para ustedes qué es biología. Entonces, los escucho. Es como el estudio de la naturaleza. Ok, el estudio de la naturaleza. ¿Quién tiene otra definición? El estudio de los ecosistemas del mundo. Ok, estudio de los ecosistemas del mundo. Perfecto. El estudio de los animales. Estudio de los animales. La ciencia que Perfecto. estudia todos los ecosistemas. Perfecto, listo. O sea, estamos hablando de bastantes cositas frente ¿Es a la qué que es el estudia estudio a de la los biología. seres vivos? La ciencia que estudia los seres vivos. Perfecto. Listo. Por acá me contesta Lady. Es el estudio que comprende la naturaleza, el humano y su medio. Perfecto. Entonces, pues leamos qué o miremos qué es la biología. Entonces vamos a les voy a ir dando algunos conceptos. Ustedes me van diciendo si están de acuerdo o no están de acuerdo con esos conceptos de biología. Entonces, permítame. Listo. Entonces, comencemos con conjunto de hechos y conceptos desarrollados dentro de teorías y principios organizacionales. ¿Sí? ¿Sí estarían de acuerdo con eso? Que la biología se basa en teorías. ¿Sí? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí se basa solo en teorías y principios? Vayamos al Sí, pues segundo. la biología de la conservación. Sí, un poco. Ok, perfecto. Vayamos al segundo. Es el estudio científico de la vida, ya sea o ancestral o sea contemporánea. ¿Listo? Y algo básico a nivel de biología. Por ejemplo, si miramos en publicaciones a nivel de ciencias, a nivel de todo el año, ¿cierto? Aparecen más o menos entre unas 450.000 a 500.000 publicaciones anuales que tienen que ver con biología y con todas las áreas de especialización de la biología. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de ecosistemas, que ahorita ustedes me decían que era la ciencia que estudia los ecosistemas, entonces la ciencia que estudia los ecosistemas y todas las relaciones es la ecología, y la ecología está dentro de la biología. Entonces, dentro de la biología podemos hablar de ecología, podemos hablar de geología, podemos hablar de anatomía, podemos hablar de microbiología, podemos hablar de histología, podemos hablar de una cantidad de ramas a nivel de ciencias que competen todo lo que es biología. ¿Listo? Entonces, por el momento quedémonos acá con esto, que es que
que es algunas definiciones básicas de qué es biología. ¿Sí alguno estaba hablando? ¿Lo escucho? ¿Listo? Y ahorita se van a dar cuenta porque les digo que dejemos por el momento acá qué es biología y vamos a ir desarrollando la parte de temática de biología y de cómo vamos a abordarla. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar en una primera parte 10 conceptos básicos o claves para estudiar en biología. ¿Sí? Entonces, estas son las 10 cosas en las cuales nosotros nos debemos fundamentar y es lo básico que en cualquier universidad, en cualquier lado, les van a pedir que ustedes manejen de biología. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos 10 conceptos básicos? El primero es la jerarquía y organización biológica. Entonces, esto hace referencia a qué? A la parte de clasificación, ya sea microscópica, ya sea química, o ya sea la parte macroscópica, que es la parte de la taxonomía. ¿Listo? Segundo, el origen de la vida, que es el tema que vamos a ir tocando el día de hoy. Tercero, la célula como unidad básica de la vida. Este tema quizás es de los temas que en la mayoría de colegios le toman demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos a darnos cuenta, desde tercero de primaria se empieza a ver la célula y fácilmente estamos terminando en octavo, noveno y todavía seguimos hablando de célula. Entonces es de los temas más largos y de los cuales vamos a hacer una síntesis muy puntual en este curso. ¿Listo? A cuarta, la información genética. Quinto, correlación entre estructura y función. Sexto, interacción de los organismos con su medio ambiente. Séptimo, unidad en la diversidad. El octavo, tema de evolución, que al finalizar la clase hoy vamos a estar viendo un inicio de este tema de evolución. El noveno, el enfoque hipotético, deductivo y el método científico. Este sí vamos a estar viendo que durante todo el tiempo de la clase vamos a estarlo desarrollando. Entonces van a encontrarse que yo siempre les voy a estar haciendo preguntas y vamos a tener algunos ejercicios para que ustedes empiecen a desarrollar este enfoque hipotético deductivo. Y el último, que es el de ciencia, tecnología y sociedad, que es uno de los componentes quizás más amplios. ¿Por qué? Porque es la aplicación como tal de los conocimientos científicos. ¿Listo? Y todo esto dentro del examen del ICFES, entonces lo miden dentro de 3 competencias básicas, que de pronto la semana pasada, en eso estuvieron en la charla conmigo, escucharon que yo hablaba mucho de competencias. Entonces, las competencias básicas de ciencias naturales son el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. ¿Listo? Dentro del ICFES, ¿cómo evalúan eso? Entonces, si se dan cuenta, están nuestras 3 competencias: el uso del comprensivo del pensamiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación como competencias. Y tenemos 4 componentes que son los que evalúa el ICFES a nivel de ciencias: el componente biológico, el componente físico, el componente químico y ese componente ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ahí tenemos cómo están distribuidas las preguntas del examen del ICFES. Hasta acá, pues estamos haciendo un repaso de lo que habíamos hablado la sesión anterior, que fue en la que les describí más o menos cómo era la generalidad del examen de estado. ¿Listo? Vamos a ver si me funciona acá un pequeño video. Creo que no me funcionó. Entonces, este video es el video del ICFES, en el cual les explican qué es lo que evalúa el ICFES como tal, que era como lo que les estaba comentando en este momento. Pero entonces vamos a seguir ya a nuestra presentación o a nuestra clase que tenemos el día de hoy. Entonces, una primera pregunta es, ¿por qué estudiar biología? Y acá viene, digamos, una de las cosas que a veces sucede más a nivel del colegio, y es que de pronto el profesor de biología enseña biología pensando que está sacando biólogos, pero veamos cuál es la razón para estudiar biología realmente. Entonces, ¿ustedes qué creen que es la razón o cuál creen que es la razón para estudiar biología dentro del colegio y que de pronto ustedes tengan que estar viendo, digamos, este módulo de biología dentro del curso? Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Por qué tienen que estudiar biología? Porque pues tal vez es como importante saber cuál es el origen de la vida y como tal de dónde venimos, ¿no? Ok, interesante. Y también como
la biología nos abre la puerta a conocer consecuencias y conocer daños que hemos hecho y su solución. O sea, más que todo es como por cultura. Ok, perfecto. Creo que Dana se me está adelantando un poquito, pero le está dando el punto clave porque estudiar biología. Entonces, Es, sí, Juan Sebastián, lo escucho. bueno, pues también puede ser el estudio de las especies Ok, animales y listo. su evolución a la medida que Perfecto. Entonces, partamos de algo básico. Entonces, primero que todo lo que es biología se trata de comprender nuestro entorno y poderlo transformar de manera ética. Tengamos en cuenta eso. Es para conocer nuestro entorno y poder transformarlo de manera ética. ¿Listo? ¿Qué involucra el estudio de nuestro entorno? Pues nuestro entorno está dividido en entorno de biología, entorno químico, entorno físico. Si se dan cuenta, estos tres ya están dados por la naturaleza. Y nuestro cuarto entorno, que es ciencia, tecnología y sociedad, que es el entorno que creamos nosotros. O sea, es cómo nosotros afectamos a nuestro entorno. Y por último, entonces, aquí era donde decía que Ana se me estaba uniendo al concepto, y es que la biología se enseña o tenemos que estudiar biología. ¿Es por qué? Porque la intención de estudiar ciencias no es tener el conocimiento científico, o sea, no es para nosotros ser biólogos, ser químicos, ser físicos puros, sino que la intención de estudiar ciencias es más bien tener la capacidad de tomar todo ese conocimiento que tenemos de estas áreas y usarlo para solución de problemas de la vida cotidiana. Entonces es cómo le damos nosotros la aplicación al conocimiento que tenemos. Entonces, esa es la idea de la biología, que nosotros tengamos el conocimiento de todo nuestro entorno, ¿cierto? Y nuestro entorno involucra los animales, los seres vivos, la parte de factores abióticos, factores bióticos, y poder, con ese conocimiento, transformar nuestro entorno, como les decía yo, de una manera ética y darle solución a los problemas que se nos presentan cotidianamente. ¿Listo? Entonces, comencemos con un ejercicio de cómo podemos aplicar los conocimientos previos que tenemos, ¿cierto? A situaciones de la vida diaria. Entonces voy a hacerles una serie de preguntas y me gustaría escuchar cómo le darían ustedes respuesta a esas preguntas. ¿Listo? Entonces comencemos con una primera pregunta. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué las aves no se electrocutan con los cables eléctricos? Entonces, ¿quién se le mide a darme una primera respuesta? Juan Sebastián. tal vez por lo que sus patas son aislantes, eh, toda fuente de electricidad, no sé. Ok, perfecto, listo. Entonces aquí vamos a empezar a quitar algunas cositas de nuestra cabeza, ¿listo? Entonces, dos palabritas prohibidas para mí. No sé, porque si se dan cuenta, Juan Sebastián terminó con no sé, pero ya había dado toda la justificación. O sea, sí, sí sabía o sí tenía un concepto. Entonces, el no sé, vamos a borrarlo de nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso nos limita y no nos permite ir más allá de las cosas, ¿listo? ¿Alguien más que me conteste por qué las aves no se electrocutan con los cables eléctricos? Porque son muy pequeños. Porque son muy pequeños. O sea, tú me estás dando la hipótesis de que puede ser por cuestión de tamaño. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Porque Quizá puede ser porque el humano diseñó los cables para que no soltaran tanta descarga eléctrica. O sea, los protege la goma. Entonces quizá puede ser por eso. Y también porque ya están acostumbradas a ese medio. Ya es algo habitual, por así decirlo. Ok, o sea, aquí ya me están hablando de adaptación. O sea, ellas ya están adaptadas a coger los cables eléctricos. O sea, fijémonos que sí porque estamos manejando conceptos biológicos. Listo. ¿Quién más? porque solo, o sea, es que no estoy segura, pero solo una parte del cable es el que, digamos, si se toca, suelta una carga, que es como el que está literalmente muy pegado, tiene como unas cosas, como unas bolitas junto al poste, ¿no? No estoy segura. Listo. Entonces vamos a contestarla así rapidito. No, yo quiero también Ah, ok, participar. perfecto. Yo estoy de acuerdo con Dana Chacón. Para mí es porque no cierran el sistema eléctrico, es decir, no conectan el polo A, que es un polo positivo, con el polo negativo. Ah, Por lo tanto, perfecto. no se Esa es la conecta. respuesta. Esa es la respuesta. Así. Perfecto. Esa es la respuesta. O sea, no se completa
el circuito. O sea, para que ellas se electrocutaran tendrían que estar cogiendo no solo un cable, sino dos cables al mismo tiempo. ¿Por qué es que la gente se electrocuta cuando se sube allá a manipular los cables? Porque con el cuerpo están haciendo polo a tierra, ya sea con la escalera, ya sea con el poste, ya sea con alguna otra cosa, están haciendo polo a tierra, están completando el circuito y el cuerpo está quedando como parte del circuito. Entonces, las aves no se electrocutan porque no están completando el sistema eléctrico. Perfecto. Listo. Seguimos con una segunda pregunta. Vamos a ver. ¿Por qué llaman a nuestro planeta Tierra siendo 3/4 partes de agua? Entonces los escucho. ¿Qué hipótesis pueden dar ustedes de esto? Pues yo creería que porque pues es el único planeta donde se le ha detectado vida. Puede llegar a ser, sí, es una hipótesis. Como te digo, estamos votando hipótesis, estamos manejando ese pensamiento hipotético deductivo. Listo. ¿Quién más nos puede dar? Porque es que, pues, supongo que el nombre Tierra, el planeta Tierra es antiguo y pues las comunidades o civilizaciones de aquel tiempo no sabían como el tamaño de tierra que había y la cantidad de agua que había. Bueno, que hay. Ok, ¿alguien más? ¿No? Entonces, el vocablo tierra quiere decir suelo bajo los pies. Entonces, si hay las civilizaciones muy antiguas, entonces acoplaron eso de que nuestro planeta era la Tierra. ¿Por qué? Porque teníamos suelo bajo los pies. Entonces, de ahí viene esa palabra tierra dentro de dándole nombre a nuestro planeta. ¿Listo? Vamos a una de conocimiento cotidiano y que todos la hemos hecho. ¿Por qué apretamos más fuerte los botones del control remoto del televisor cuando sabemos que se ha quedado sin pilas? Porque no siempre son las pilas. Hay veces que, digamos, le entra mugre a los botones. Ok, o sea, Miguel me dice, tenemos una segunda hipótesis que son los botones que están con mugre. Ok, ¿quién más me dice algo más? Porque a Porque veces el infrarrojo, el control. Ok, entonces puede ser que se trate de que el infrarrojo funcione más. Ok, Porque es como Porque hay veces algo, que los controles no logran hacer totalmente contacto y pues ahí falla la energía, ¿no? ok, por acá Lady nos dice porque pensamos que la fuerza lo soluciona. Ok, también, o sea, fijémonos que con una preguntita así de sencilla, fíjense que ninguno de ustedes se había puesto a pensar, oiga, ¿será que yo planteo hipótesis en algún momento? ¿Será que yo llevo algo así? Y fíjense que ustedes acaban de justificar por qué hacemos más fuerte o oprimimos más fuerte los botones de control remoto y todo parte de qué? De distintas hipótesis que nosotros tenemos. O sea, el pensamiento científico no está solo encaminado en el momento que estamos trabajando en ciencia, sino que lo tenemos innato nosotros para solucionar problemas de la vida cotidiana. Entonces, fijémonos que aquí es uno de los ejemplos más claros de qué, de cómo sí tenemos ese pensamiento hipotético. Seguimos con una siguiente pregunta. A ver, ¿hasta dónde se lavan la cara los calvos? Hasta el mentón. Hasta el mentón. A ver, listo. O sea, ya me contestaron, fue hacia abajo. Listo. ¿Qué otra persona me contesta? De la frente a la barbilla. Ok, ¿y dónde comienza o termina la frente? Pues igual el grosor de la piel es muy diferente en la cabeza, en la frente. Entonces, pues, por pura lógica del ser humano, conociendo su anatomía, pues sabe dónde empieza su propia frente y dónde termina su propia barbilla. Ok, Catalina, pero mira que no es tanto por lógica. Tú me acabas de dar una respuesta bastante elaborada y es que la textura de la piel del rostro a la piel de la cabeza es muy distinta. Entonces, ya no más por textura se puede saber. Entonces, fíjate que estamos dando ya parámetros y estamos dando situaciones en las cuales sí estamos manejando conocimiento un poquito más avanzado. Dana, tienes abierto el micrófono, entonces te escucho. o sea, no sé, supongo que también bueno, por por el tamaño de nuestras manos, ¿no? Como que si yo me toco la cara, sé más o menos o sea, dónde termina, ¿sí me entiendes? Supongo que la gente calva también
siente lo mismo, sabe dónde termina su frente. Ok, perfecto, listo. También porque pues uno de chiquito identifica dónde queda la mollera, ¿no? Entonces pues la frente queda más, o sea, enfrente de la mollera después de ella. Ok, cuéntanos qué es la mollera. Y esa cosita que se le hunde a los bebés, no sé cómo se le dice. Ok, listo. Pero fíjate que aquí tú estás haciendo algo, tú estás diciéndome algo anatómico, pero con conocimiento cotidiano. Es muy válido. O sea, esa es la idea de la ciencia, que nosotros podamos tener ese conocimiento cotidiano y lo podamos ya con la parte científica empezar a cambiar. Entonces, cuando hablemos anatómicamente, vamos a mirar qué es eso de la mollera y cómo se funciona. ¿Listo? Listo. Vamos con la siguiente. ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? Por inercia. Eh, Miguel me la dejó en puntos Por, suspensivos. por Listo, ¿quién la más la fuerza completa? el impacto del estornudo en ocasiones nos hace hasta mover la cabeza. Pues, supondría que es una reacción. Ok, fuimos los Yo que... creo que es por la fuerza del estornudo. Ok, ahí hay fuerza. Listo, o sea, ya tenemos un punto común. Hay fuerza. Listo. Segunda, entonces fijémonos. A veces nos hace mover hasta la cabeza. Pues es que los músculos del rostro y del cuello están muy interconectados. Entonces, si hacemos fuerza, ¿qué va a pasar? Pues que en el momento de estornudar, los músculos acá a nivel de los ojos se van a contraer y nos hacen cerrar los ojos. Entonces, es simplemente por conexión a nivel muscular, pero sí tiene que ver mucho con la fuerza y por esa, digamos, inercia que se da a nivel del movimiento muscular. ¿Listo? Vamos para una última. ¿Por qué no podemos mirar al techo con la boca cerrada? Pues si podemos. Asumo que el silencio fue porque todos intentaron mirar el techo con la boca, con la boca cerrada, ¿cierto? Entonces, fijémonos que acá lo que hice fue que no votaron una hipótesis, pero ustedes hicieron algo muchísimo mejor. Y es que no creerme todo lo que yo digo, sino que simplemente hicieron algo que fue comprobación, ¿cierto? Entonces, confirmaron, miraron al techo, ¿sí? A ver si podían mirar al techo con la boca cerrada, ¿sí? La mayoría creo que hizo inclusive el esfuerzo de mantener la boca cerrada para mirar el techo y decir, sí, sí puedo mirar. Entonces, fijémonos que ustedes también tienen implícito dentro del pensamiento hipotético deductivo esa parte de qué? De la confirmación. Entonces, fijémonos que es algo innato en nosotros tener esa curiosidad, el tratar de comprobar y darle explicación a los fenómenos naturales. Entonces, fijémonos que estos son simples ejemplos, ¿sí? De cómo estamos utilizando algo básico de la biología dentro del conocimiento científico. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y entonces vamos ahora sí, al punto de nuestra clase de hoy. Entonces vamos a empezar a hablar del nacimiento de la ciencia moderna, ¿sí? Hablo de la ciencia moderna, ¿por qué? Porque si nos vamos a hablar del nacimiento de la ciencia como tal, entonces, por ejemplo, podemos hablar que los primeros libros de ciencia se hicieron en la época presocrática, en la cual, por ejemplo, hay libros en los cuales se manejan clasificaciones. Entonces, el primer libro de taxonomía fue creado en la antigua Grecia y ahí incluso aparecían animales como el centauro, el minotauro, las esfinges, los unicornios, entre otros animales fantásticos que se creía que existían y estaban clasificados ahí. Pero como tal, el nacimiento de la ciencia moderna se empieza a dar en un periodo en el cual paradójicamente se prohibía todo lo que fuera ciencia. Entonces, estamos hablando que la ciencia moderna empezó a surgir en el siglo V después de Cristo. Estamos hablando más o menos después de la caída del Imperio Romano en el año 476 y acá comienzan 1000 años que son conocidos como la Edad Media. Pero para la ciencia fueron considerados quizás los años más restrictivos, más coercitivos, ya que cualquier pensamiento científico era causal de ser considerados herejes y ser condenados a muerte.
Entonces, por ejemplo, fue en el periodo en el cual más gente murió quemada en la hoguera, tildados de brujos. Entonces, tanto así que, por ejemplo, si ustedes saben qué día se conmemora el Día del Químico a nivel mundial. ¿Ninguno? Entonces, por ejemplo, el Día del Químico a nivel mundial se celebra el día 31 de octubre, el famoso mismo día del Día de las Brujas o Día de los Brujos. Teniendo en cuenta que fue un día conmemorativo y en el cual se destacó a todos aquellos que hicieron ciencia durante la Edad Media y que murieron por practicarla y murieron bajo la condición o bajo la condena de ser brujos. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa en este siglo, en esta Edad Media? Ustedes dirán, pero si no podían ejercer la ciencia, no podían investigar en ciencia, ¿cómo es el periodo en el que nace la ciencia moderna? Pues es que, aunque estaba prohibida, se seguía llevando a cabo la parte de las investigaciones y surgió quizás algo de lo primero que se maneja a nivel de ciencias, y es la taxonomía. ¿Por qué? Porque como se tenía que esconder todo lo que se escribía o se investigaba de ciencias, entonces cada científico, cada investigador empezó a crear un idioma distinto y después simplemente se empezaron a reunir y empezaron a definir algunos parámetros iguales o similares para escribir o para redactar lo que ellos estaban haciendo. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Cuando llegaba alguien de la Inquisición o llegaba alguien a decir es que son herejes y miraban los textos, pues era simplemente un cuaderno lleno de garabatos en el cual no decía absolutamente nada malo frente a Dios y uno era el que explicaba qué era lo que decía y entonces pues fácilmente yo podía decir, no, es que es una receta de cocina y está escrito Sería de como esa una manera. estrategia. Exactamente, entonces surge la nomenclatura como una estrategia de protección a la ciencia. Ya después de eso, entonces viene quizás la época más hermosa a nivel del conocimiento, que es la parte del Renacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Renacimiento vuelve a tomar fuerza las artes y las ciencias. Entonces, acá se da lo que se conoce como la revolución científica. Esta revolución científica empieza a darse porque empiezan a buscar explicación a todos los fenómenos naturales, pero por fin pueden hacer algo y es que se pueden alejar de teorías teológicas, ¿sí? Entonces, ya se puede alejar de pronto la explicación de por qué caen las cosas o por qué el río va en tal dirección, pero diferente a una explicación teológica. Y acá en el Renacimiento, entonces, quizás podemos mencionar a dos, que son los que ustedes están viendo acá en la diapositiva, que son Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál fue el aporte de ellos a la ciencia? En lo de la gravedad. No, la gravedad No, fue el la de Newton. feminismo. Fue algo El astronómico. telescopio, ¿no? Ok, uno de ellos el telescopio, y gracias al telescopio, ¿qué descubrieron o qué fue su postulado? Ah, creo que Copérnico, o bueno, alguno de los dos, Lo descubrió de que la elipse, no era que el se Sol. movían los planetas en elipse, sin embargo, esa era una idea de Hipatía, si no estoy mal, que Ajá, la recogió y la transformó y se apropió de ella. perfecto. Pero algo básico que gracias a ellos dos Que tenemos la es Tierra que, no era el La centro teoría del heliocentrismo, del ¿no? sistema ajá, solar. ¿sí? Y que nuestra Tierra no es redonda, por aquí lo estaban diciendo, perfecto. ¿Sí? La Tierra no gira alrededor del Sol, sino que todos los... bueno, había algo y era que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Entonces, pues, todo eso lo tenemos ahí, pero fijémonos que empezó a darse un conocimiento que no se explicaba a nivel teológico, sino a nivel científico. Cabe anotar que, obviamente, la parte teológica negó mucho esta teoría, tanto así que Juan Pablo II fue el que pidió disculpas a nivel mundial y público porque la iglesia había tildado de hereje a Copérnico y a Galileo Galilei. Entonces, es algo que ve en esa parte del renacimiento de las artes y las ciencias. ¿Por qué unido artes y ciencias? Porque tenemos que representantes del Renacimiento que fueron científicos grandísimos son Leonardo da Vinci, ¿sí? Y quizás ahorita en la actualidad los conocemos más de pronto por la parte del arte, pero
dentro de sus cuadernos tenemos que era un avanzado a nivel científico. Tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel quizás es de los químicos más grandes que podemos tener, ¿sí? Y son representantes del arte del Renacimiento. Shakespeare, bueno, Shakespeare fue un poquito más hacia acá, pero tenemos grandes científicos, ¿sí? Y grandes exponentes del conocimiento, no solo científicos, sino del conocimiento. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento acordémonos que sí se creía y se manejaba lo que era la universalidad del conocimiento. Y al trabajar la universalidad del conocimiento, entonces sí hablamos que cualquier persona puede tener la capacidad de conocer todo lo que quiera. Entonces puede tener el conocimiento a la mano, ¿sí? Esto se dio hasta que apareció Immanuel Kant, y Kant dice, es imposible que una persona tenga todo el conocimiento, y ahí empezó a ver la división de las ciencias, como las empezamos a ver actualmente, ¿sí? Y lastimosamente, a partir de eso, entonces también surge ¿qué? La vía legal para impedir que alguien que no es experto en hable del tema, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a surgir esta parte de la división de las ciencias. Por eso hablo de el nacimiento de la ciencia moderna. ¿Listo? Y dentro de esas teorías de la ciencia moderna, entonces ahora sí vayámonos a las teorías de lo que nos cobija el día de hoy a nivel de biología, que son las teorías del origen de la vida. Pero antes de entrar a las teorías del origen de la vida, entonces quiero que ustedes me cuenten qué teorías del origen del universo conocen. La teoría del Big Bang, la de Darwin, La de las burbujas, la de la Dios. de Dios. Ok, perfecto. Aquí, si se van a dar cuenta, yo voy a estar hablando mucho de la teoría teológica, ¿sí? Pero voy a enfocarme mucho en las teorías científicas, ¿sí? Entonces, no voy a desconocer ninguna teoría o creencia religiosa, ¿sí? Pero sí quiero que nos enfoquemos en eso. O sea, vamos a hablar de teorías de origen científico. ¿Listo? Entonces, teorías del origen del universo. Entonces, partamos, digamos, del Big Bang. Entonces, había un puntico de energía en la nada, y ese puntico se excitó, explotó y levantó polvo cósmico. Dos cositas que a mí me lleva a una pregunta, y sigo leyendo a ver si me la explican. Si estaba en la nada y estaba en el vacío, ¿cómo había un punto de energía? O sea, ¿de dónde salió ese punto de energía? Y segundo, cuando explotó, levantó polvo cósmico, no que estaba en el vacío, entonces ¿de dónde salió el polvo? Pero pueda que tengamos explicaciones a nivel físico, entonces ahí entra Einstein o entran otros científicos a explicarlo, pero puede ser cositas que de pronto lo dejan pensando a uno. Y si hacemos la comparación con la teoría teológica, entonces, pues estaba Dios solo en la nada y se aburrió y dijo, voy a crear todo el universo. Entonces, fijémonos que partemos de algo supremo que estaba en la nada, y de un momento a otro creó todo. Listo. Oriana Corso, ¿es posible que existan explosiones en el espacio? Sí las hay. Digamos que sobre todo las que más se ven y las que más están registradas son las de las muertes de las estrellas, ¿sí? Entonces, esas son las que se alcanzan a ver. Obviamente, nosotros estamos viendo una explosión de una estrella de hace 1000, 2000 millones de años, ¿sí? Y hasta ahora nos llega como la luz a nosotros, pero sí se pueden dar explosiones. ¿Por qué de pronto la duda de que para que haya explosión o haya combustión siempre es necesario el oxígeno? Pero, pues a nivel del espacio, existen inclusive otro tipo de elementos que sí pueden llegar a dar esa combustión. Y esa combustión, por lo general, digamos, si hablamos de nivel de estrellas, se está dando a nivel de helio y a nivel de hidrógeno. Entonces, podría llegar a existir inclusive más elementos de los que nosotros actualmente conocemos en la tabla periódica, que es que tenemos 132 elementos, pero podemos tener algún otro elemento que no conozcamos que tenga de pronto esas características del oxígeno. ¿Listo? Listo. Entonces, pasamos de una vez a las teorías entonces del origen de la vida. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a este pequeño mapita y vamos a ver cómo son esas teorías que se nos van a dar. Entonces, vamos a mirarlo ya un poco más detenido, nuestro mapa del origen de la vida. Entonces, nuestro origen de la vida
tenemos que en la actualidad vamos a mirar ahorita, porque digo en la actualidad, hemos tenido dos explicaciones del origen de la vida. La primera, tenemos una explicación sobrenatural, y esta explicación sobrenatural se da por tres corrientes. La parte de mitos, y vamos a estar mirando mucho esta que es la de la generación espontánea. Porque digo mirándola mucho? Porque hasta hace unos pocos años se pudo decir que no se originaba la vida espontáneamente. Toda la parte de la creación o el origen de la vida desde el punto de vista de la filosofía. Acá tenemos algunos exponentes griegos, exponentes egipcios. Tenemos una cantidad de filósofos que hablan de ese origen de la vida. Tenemos el que estábamos hablando, que es el de la religión, el creacionismo, que les dije que no lo íbamos a sacar de ahí. Y tenemos la segunda vía, la parte de la interpretación científica. Y acá tenemos dos interpretaciones. La primera, entonces, la hipótesis de la panspermia, que nos habla de un origen extraterrestre de los seres vivos o de la vida. Y tenemos la teoría de la abiogénesis terrestre de la teoría de Alexander Oparin. ¿Listo? Ahora, dentro de esto, entonces podemos hablar que el origen de la vida, entonces, se origina como tal a nivel científico por evolución química, y esta evolución química entonces se genera en tres escenarios posibles. Esos tres escenarios posibles, ¿cuáles son? La primera, zonas intermareales. La segunda, fuentes intermareales submarinas. Entonces, aquí estamos hablando de estas dos, de esos sitios en los cuales se mezclan los tipos de agua, tipo de agua salada, tipo de agua dulce, aguas de diferentes temperaturas, en las cuales se ha encontrado el desarrollo de microorganismos y de partículas que son predecesoras o son primitivas, que nos pueden dar una idea del origen de la vida. Y la otra que tenemos, que es la teoría de que el escenario de la vida se desarrolló en el espacio exterior. Entonces, esta obviamente está apoyando esa hipótesis de la panspermia que habíamos hablado ahorita. ¿Listo? Y pues la aparición de los seres vivos entonces nos viene a hablar de qué? De que esto nos viene a dar lo que es la evolución biológica. ¿Listo? Entonces, acá estamos haciendo un mapa muy general de lo que es el origen de la vida, pero ahora vamos a entrar muy detenidamente a mirar qué es lo que hablan cada una de estas teorías. ¿Listo? Hasta aquí, bien. ¿Algunas teorías que no hayan conocido, que no hayan escuchado? ¿Todo bien? Listo. Entonces, sigamos. Entonces, bueno, estos son videos que, como les digo, por cuestiones de internet, no sé por qué no me están cargando, pero se los dejaré en la plataforma para que ustedes los puedan ver fácilmente. Entonces, la parte de la teoría de la generación espontánea. Entonces, partamos de esta teoría. Entonces, esta teoría surge en la antigua Grecia, surge como una teoría netamente materialista, y su principio fundamental, ¿cuál era? Que la vida puede surgir del lodo, de materia en putrefacción, del agua del mar y de la basura, ¿sí? Pero que todo esto tenía que tener una interacción con fuerzas naturales supremas. Y ojo, aquí vamos a hablar de fuerzas naturales supremas como el sol, ¿sí? Como el calor, como el aire, como el petróleo, como otras cosas que eran consideradas en ese entonces fuerzas naturales supremas, ¿sí? Representantes como tal, y quienes comenzaron a hablar de la teoría de la generación espontánea. Entonces tenemos a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Jerófanes y a Demócrito. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuál ese fue el aporte de ellos cuatro a nivel de la ciencia. Dana. Tales de Mileto fue el agua. O sea, decía que todo venía del agua, del Arge era ese. Sí, perfecto. Tales de Mileto, entonces él generaba el agua, era como tal esa fuerza natural suprema que él hablaba. Creo que cada uno hablaba sobre un elemento y creo que el último hablaba de los cuatro como tal. Ok, entonces
Vayámonos así rapidito. Entonces, Tales de El de Mileto, Demócrito fue el átomo, ¿no? perfecto. Demócrito fue Fue el el que habló de sí. átomo. Puntualmente fue la primera persona que habló de átomo. Perfecto. Tales de Mileto fue el que describió las características magnéticas de la materia. Entonces, acá, Tales de Mileto, voy a poner el ejemplo con ejercicios y experimentos de, de esta época, ¿sí? Fue el primero que se frotó un lápiz en la cabeza y lo puso así a levantar papelitos, ¿sí? Entonces, haciendo un ejercicio muy parecido, Tales de Mileto dijo que la materia tenía partículas positivas y negativas. O sea, gracias a ese pequeño aporte de Tales de Mileto fue que después, a nivel de ciencia, se pudo definir la parte de lo que era protones, neutrones, electrones a nivel del átomo. Anaximandro, él hablaba de la formación de la materia. Anaximandro quizás fue el primero que se acercó a algo de átomo sin llamarlo átomo. Y Anaximandro decía que nosotros estábamos compuestos de partículas diminutas exactamente iguales a nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Que si ustedes me cogían a mí, me partían en pedacitos, la partícula más pequeñita mía que iban a ver me iban a ver a mí en miniatura y que yo me unía a otro yo así de la mano y que unidos todos formaban al Nicolás que está acá, ¿sí? O sea, si yo partía una mesa en partículas muy pequeñitas, lo que iba a ver era pequeñas mesitas unidas entre sí y que eso me formaba la materia. Entonces, fijémonos que él se fue aproximando a lo que era la materia. Jerófanes entonces empezó también a hablar de lo que eran los elementos y también empezó a manejar todo lo que era materia. Entonces, fijémonos que ellos dieron mucha información a nivel de cómo estaba compuesta la materia, pero explicaban el origen de la vida desde la generación espontánea y surgiendo de qué? De materia en putrefacción, de lodo, del agua que era esencial para los cuatro, pero necesitaban algo que era una fuerza suprema natural, que era el sol o era el aire, para generar esa materia viva o esa vida. ¿Listo? Ya después entonces viene el otro exponente de la filosofía griega, ¿cierto? Y digo el otro exponente, quizás el que más habló de ciencias, que fue Aristóteles, aunque no podemos desconocer que Aristóteles está muy fundamentado y muy basado en el conocimiento de Sócrates y de Platón, ¿cierto? Pero Aristóteles entonces convierte la teoría de la generación espontánea materialista, que habían dado Tales de Mileto, Anaximandro, Jerófanes y Demócrito, en una teoría idealista en la cual él habla que la vida es el resultado de la interacción de la materia inerte con una fuerza vital o un soplo vital. Y a esa fuerza vital o soplo vital es a lo que le llama la entelequía, ¿sí? Entonces esta entelequía es una palabra que se inventó él mismo y es aquello que le hace tener fin en sí mismo a ese objeto vivo o no vivo, ¿sí? Y eso es lo que Aristóteles define como el alma. ¿Listo? Entonces, esto sobre todo lo podemos leer mucho en lo que es la metafísica de Aristóteles. ¿Listo? Ya después, fijémonos la época de Aristóteles. Aristóteles vivió en el 384 al 322 antes de Cristo. Y hablamos que en 1577, o sea, estamos hablando de Helmont, que vivió entre 1577 y 1644, basado en los estudios de Aristóteles, empezó a dar inicio a estudios del origen de la vida, ¿sí? O del origen de los seres vivos, y sobre todo estudió todo lo que fue la alimentación de las plantas. Pero este señor Helmont se dio cuenta de algo, y era que las plantas en putrefacción, en descomposición, empezaban a surgir hongos, y entonces él empezaba a hablar de qué? De que de las plantas en descomposición surgían espontáneamente los hongos y por eso hablaba de la alimentación de las plantas y que las plantas se alimentaban era del suelo y de otros materiales vivos. Entonces empezó a haber una explicación ya de cómo se relacionaban las plantas y cómo de ellas surgían espontáneamente otras. ¿Listo? Pero todo esto entonces ya empezó a haber, ya en 1600, un movimiento que lo que intentó hacer fue tumbar o demostrar que la teoría de la generación espontánea era incorrecta. Y comenzamos con un estudio que de pronto algunos de ustedes conocen bastante, que es el de Francesco Redi, que fue el primer experimento con carne. ¿Se acuerdan de qué
fue ese experimento o cómo trató ese experimento? Con la de la carne, Ujú. metía carne en 3 frascos y uno lo cerraba, otro lo dejaba abierto y así comprobó que como los gusanos y los bichos que se comen las cosas podridas Las moscas. no nacen de la pudredumbre, sino que llegan. Ok, perfecto. Pero, ¿cuál fue la contradicción que le encontraron y con la cual tumbaron el experimento de Francesco Radi? Era que, pues en el frasco que él cerraba completamente de la carne, entonces había cortado ese soplo vital o había cortado esa fuerza natural suprema que era el aire y que sin el aire, pues no se generaba la vida. Entonces, esa era como la conclusión a la que llegaban los fijistas. Ahorita más adelante vamos a hablar de cuál es esa corriente fijista. Le daban para qué, para que no hubiera como tal un sustento de ese experimento de Francesco Redi. Después viene Antoine Leeuwenhoek, ¿sí? Inventor del microscopio, y él empieza a dar más indicaciones de qué, de que los pequeños microorganismos provienen de otros microorganismos. Entonces, aquí ya empieza a dar unas leves pinceladas de lo que es la parte del origen de la vida a partir de la vida. Pero el problema, ¿cuál era? Que él no se alejaba de la corriente religiosa o teológica. Entonces, pues, aunque dio muchos avances, pues los frenó él mismo con la parte creacionista. Spallanzani viene y hace algo, y es que repite el experimento de Francesco Radi, pero él lo no, repite en condiciones de laboratorio, ¿sí? Entonces él ya no lo puede hacer con el pedazo de carne, sino que él lo hace con un caldo de carne y empieza a utilizar balones de laboratorio. Entonces utiliza un balón de laboratorio, del cual lo deja completamente destapado con el caldo de carne, un balón con desprendimiento lateral en el cual el contacto con el aire, pues sí lo hay, pero es mínimo, y un balón de laboratorio completamente sellado, en el cual pues encuentra los mismos resultados de Francesco Radi. Vuelven y le dicen es, que es el error porque no tiene el soplo de vida, y Spallanzani coge y dice algo y es, pero yo hice una segunda parte, y es que al frasco que no había crecido ninguna bacteria, ningún microorganismo, porque estaba completamente tapado, al destaparlo y al entrar en contacto con otros microorganismos, se empezó a dar esa reproducción. Entonces, dice Spallanzani, la vida necesita de otro organismo vivo para darse. Y de esto se coge Luis Pasteur, y Luis Pasteur da como tal esa primera premisa, que es que la vida solo proviene de la vida. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando que desde el siglo V, siglo VI antes de Cristo, se hablaba de generación espontánea, y que solo hasta el siglo XIX, con el postulado de Luis Pasteur de la vida solo viene de la vida, se tumba la teoría de la generación espontánea. Pero se tumba la teoría de la generación espontánea, pero no se da respuesta a cómo se originó la vida. Entonces surge la teoría de la panspermia. ¿Por qué digo surge? Porque esta teoría de la panspermia, la primera persona que habló de panspermia fue Anaxágoras en Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, pero en el siglo XIX, Svante Arrhenius, un químico sueco, es el que coge y dice que la vida proviene del espacio exterior y que esta es transportada en forma de esporas que viajan impulsadas por la radiación de las estrellas, ¿sí? Entonces, acá empieza a crecer inclusive otro tipo de creencias, que es que la vida viajó en forma de meteorito. Entonces, algún meteorito que chocó contra la Tierra traía esas esporas, y esas esporas fueron las que desarrolló la vida en la Tierra. Ya algunos locos pues de pronto le meten un poco más de ficción. Entonces es que de Marte, la civilización marciana entonces abandonó el planeta, y entonces una de las naves extraterrestres de Marte vino y se trajo la vida de Marte acá a la Tierra, y entonces fue lo que generó
toda la vida como la conocemos actualmente nosotros. Entonces, los que hablan de esa teoría, entonces hablan inclusive que el banano y el delfín son una planta y un animal que no son terrícolas completamente, sino que son traídos de Marte. Entonces, de ahí la inteligencia del delfín y la incógnita de dónde tiene la semilla el plátano. Entonces, esas son teorías a nivel de la panspermia que buscaron solucionar ese vacío que había quedado después de, listo, ya sabemos que la generación espontánea no se da, pero ¿cómo se generó la vida? Entonces la panspermia entra a trabajarlo. Digamos, para que ustedes lo puedan ver y de pronto puedan entender, hay una película que es esta, que es la película de Evolución, ¿sí? No les voy a decir que es una película seria, no, es una comedia, inclusive es una burla de los expedientes secretos X. Inclusive sus dos protagonistas trabajan en la película, pero sí tienen un fundamento a nivel de panspermia y de ciencia bastante interesante para entender cómo explican el origen de la vida a partir de las esporas o esa fuerza exterior que entre y genera la vida. Entonces, recomendada de pronto para estos tiempitos que de pronto tienen de descanso. Entonces, es una película un poquito antigua, pero bastante interesante para entender la parte de la panspermia. Listo, pero entonces vamos a empezar a mirar cuáles son las bases fundamentales de la vida y cuáles son las teorías actuales frente a la generación de la vida. ¿Listo? Y quiero que nos acordemos que todo esto que hemos venido hablando surgió de una primera pregunta y es ¿qué es biología? ¿Cierto? Entonces dijimos que la biología era el estudio de la vida ancestral y contemporánea. Entonces estamos definiendo primero qué es vida, estamos mirando cuáles son las teorías del origen de la vida. Entonces las bases de la vida, entonces empecemos simplemente con una pregunta sencillita que ustedes me pueden contestar y es ¿cómo era la Tierra hace 4.500 millones de años? Entonces, ¿quién me contesta? Si no estoy mal, era una masa de calor, ¿no? O algo así. Ok, Súper concentrada. era una masa incandescente concentrada, perfecto. Gracias, Catalina. ¿Alguien más? Que su mayor como elemento químico era el nitrógeno. Sí, el nitrógeno estaba muy bien, Dana. ¿Qué más me pueden decir de esa Tierra primitiva o de esa Tierra hace 4.500 millones de años? Habían algo que se llamaba, era caldos, algo, que estaba en la teoría de París. Ok, lo del caldo primitivo, párenlo ahí, todavía no lo hablemos, pero sí, o sea, ahí empieza a surgir la teoría del caldo primitivo. Entonces, miremos cómo estaba compuesta nuestra Tierra hace 4.500 millones de años. Entonces, la atmósfera primitiva, entonces sí teníamos, entonces por la que ustedes me decían nitrógeno, entonces sí, ese nitrógeno estaba formado o estaba en forma de amoníaco. Teníamos gas metano, teníamos dióxido de carbono, monóxido de carbono, que de pronto en la diapositiva me faltó meterlo, vapor de agua, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno, o sea, además era bastante incandescente, bastante volátil nuestra atmósfera, y se carecía de oxígeno libre, o sea, el oxígeno estaba haciendo parte de otras moléculas, pero libre no se encontraba. Condiciones energéticas de nuestra atmósfera de nuestra Tierra primitiva. Entonces tenemos radiación de ultravioleta directa, o sea, nuestro Sol nos está mandando toda la radiación ultravioleta directa, tormentas eléctricas constantes, radioactividad natural. Acordémonos que nuestro planeta es muy rico en elementos radioactivos y estos elementos estaban presentes en ese momento en su máximo esplendor, y actividad volcánica total en todo el tiempo, ¿cierto? Y el agua, entonces, estaba ya empezando a darse algo que se llama el ciclo del agua, ¿cierto? Y el ciclo del agua era lo que estaba permitiendo que nuestro planeta, que estaba incandescente, se empezara a enfriar, pero esa agua caliente entonces estaba empezando a formar lo que ustedes me estaban diciendo, los famosos caldos de cultivo. ¿Listo? Esas son las características de nuestra Tierra hace 4.500 millones de años. ¿Por qué la tomamos? Precisamente para empezar a hablar de Alexander Oparin. Y entonces, acá si me menciona Oparin, entonces es porque sí han leído el libro de Alexander Oparin, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes han leído el libro de Alexander Oparin? ¿Alguno lo ha leído o simplemente conocen la teoría? Pues se supone que sí, pero no me acuerdo. ¿Sí?
sea, se supone que en algún momento lo leíste, pero no te acuerdas. Listo, ¿qué pasa? Que lastimosamente esta parte de teoría del origen de la vida a veces se da tipo sexto, séptimo, y le colocan a leer el libro de Alexander Oparin a uno. ¿Y qué pasa? Que los primeros capítulos de Oparin tienen un componente bioquímico bastante alto. Entonces, inclusive una persona de 11º ya con conocimientos de química, se le hace un poco complicado el entender esos primeros capítulos. Entonces, uno como que lo lee y no se apropia mucho de él. Pero entonces, pues dentro de las lecturas sugeridas, si se acuerdan de la sesión pasada, yo siempre voy a tratar de darles unas lecturas sugeridas o unos libros sugeridos a finalizar la clase para que ustedes de pronto los ojeen, los miren. Acordémonos que no es impuesto, no es obligatorio, sino que es simplemente una lectura sugerida. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles eran las teorías de Alexander Oparin. Entonces, volvemos a la historia de cómo se está dando esto, cómo surgió la teoría de Oparin. En 1930, Oparin sí se preocupa por decir, oiga, no, pero es que tenemos que generar la explicación de cómo se originó la vida porque la teoría de la panspermia a mí no me convence. Y él empieza a hacer experimentos y basa sus experimentos en las siguientes hipótesis. Primero, que las características de nuestra atmósfera primitiva, que ahorita las acabamos de ver, son esenciales para que se vayan dando la vida. Las emisiones volcánicas y las altas temperaturas, más los rayos ultravioleta y las descargas eléctricas, dieron origen a unas primeras partículas químicas. Entonces hablamos de qué? De primitivos aminoácidos y proteínas primitivas. Entonces partamos de una pregunta fija en el examen del ICFES o la prueba a saber, es ¿qué es un aminoácido? O sea, les pueden preguntar ¿qué es un aminoácido o cuál es la estructura química de un aminoácido? Entonces quisiera que ustedes me digan ¿qué es un aminoácido? Dentro de lo que tienen entendido ustedes. Entonces, a ver, por ejemplo, Gina Bernal, no la hemos escuchado hoy. O en este momento todavía no sabemos qué es un aminoácido. Aminoácidos son los que tienen lo de las proteínas, ¿no? Y que son como orgánicos. Ok, son las bases fundamentales de las proteínas, ¿cierto? O sea, si no tenemos aminoácidos, no tenemos proteínas. Existen 21 aminoácidos esenciales. ¿Esenciales para qué? Para que nosotros vivamos y podamos tener un metabolismo bien, acertado. Y de esos 21 aminoácidos esenciales, nosotros producimos apenas 9 dentro de nuestro cuerpo. El resto de aminoácidos nos toca consumirlos para que nuestro organismo realice el metabolismo normalmente. Entonces, los aminoácidos son los encargados de formar las proteínas, ¿cierto? Listo. Adicional de esto, entonces Oparin nos dice que millones de años de lluvia crearon mares cálidos, teniendo en cuenta que nuestra Tierra era incandescente, entonces esa agua no iba a estar ni templada ni fría, sino que iba a estar siempre cálida, y que esos mares cálidos unidos a estos primitivos aminoácidos y proteínas, entonces formaron a lo que Oparin llama el coacervado. Entonces, ¿qué es un coacervado? ¿O qué han escuchado ustedes de esa palabrita coacervado? Están dejando solo. ¿Catalina? ¿No? Realmente no lo he escuchado. Listo. Es la ¿Qué es un primera célula coacervado? antes del pro... No. No, tranquilo. Diga lo que piensa que ahí va por buen camino. No sé si es la primera célula que pues conocemos, ¿no? La que se dividió y pues generó las demás. Perfecto. Entonces, ese coacervado, entonces, ¿qué pasó? Que para que se formara ese coacervado, entonces se empezó a asociar en ese mar cálido, ¿cierto? Los aminoácidos, las proteínas, los lípidos, ¿sí? Los ácidos nucleicos y se fueron encerrando como en una especie de burbuja. A eso es a lo que Oparin le llama coacervado. Pero había algo interesante y era que estos coacervados tenían unas funciones catalizadoras. Entonces, acordémonos, catalizador, entonces es algo que acelera la velocidad de reacción, pero que no interviene en ella, ¿cierto?
Entonces, esas funciones catalizadoras de este conservado, entonces eran o funciones enzimáticas o funciones a nivel de fermentos, ¿sí? Acá estoy utilizando los términos que utilizaba Oparin dentro de su libro. ¿Listo? Entonces, estos fermentos, entonces estamos hablando de lo que es fermentación alcohólica o formación de alcoholes a O nivel de también puede química ser del orgánica. queso. Exacto, ¿sí? Y la parte de enzimas, entonces todo lo que sea función de enzimática, ya sea de ruptura, ya sea de creación, ya sea de síntesis, entonces a nivel enzimático. ¿Listo? Y entonces, como les decía, esos primeros lípidos y proteínas se envolvieron a ácidos nucleicos y se formaron esos primeros precursores de las células. ¿Cuál fue la primera característica? Que estos se pudieron dividir y generaron esa primera célula, ¿sí? ¿Cuál es la segunda parte de la historia de Alexander Oparin? Como les decía, en 1930, él lanza este libro y lanza toda su explicación, pero toda la comunidad científica lo tilda a él de loco y que no era válido su investigación. En 1953, Stanley Miller trata de hacer algo y es de comprobar completamente en laboratorio que Oparin se había equivocado en su teoría y replica completamente los experimentos de Oparin, pero los recrea con todas las características de laboratorio ideales, ¿sí? Y Stanley Miller repite 2, 3 veces esos experimentos y llega a una simple conclusión, y es que sí se puede dar la síntesis de materia orgánica sencilla con las condiciones que daba Oparin. Entonces, él sí puede, dentro de esos experimentos ya avanzados, generar aminoácidos primitivos, proteínas primitivas, lípidos primitivos, ácidos nucleicos primitivos, pero Stanley Miller no llega a algo, y es que no llega a que se forme el coacervado, pero sí llega a que todos los componentes que decía Oparin que tenía ese coacervado, sí se generan por síntesis de materia orgánica sencilla. Y entonces, acá empieza a tomar fuerza y a ser aceptada la teoría de Alexander Oparin y toda su teoría del origen de la vida. ¿Listo? Entonces, volviendo a esa parte inicial que era la que estábamos trabajando a nivel de biología, entonces tenemos que la biología entonces se define como la ciencia de la vida, ¿cierto? Pero entonces vayamos a la siguiente pregunta, ¿qué es vida? Entonces, ¿cómo me podrían ustedes definir eso de vida? Antes de yo darles la definición a nivel biológico. ¿Qué piensan ustedes que es vida? Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Qué Célula. seres vivos? Ok, seres vivos, ¿qué más? Célula. Célula, ok, ¿qué más puede ser vida? Un objeto que respira y sí que respira más que todo. Ok, perfecto. Poder Entonces, cumplir una función en el ecosistema, en todos los ecosistemas. perfecto. Pero fíjense en algo, todo lo que ustedes me han dicho, me han hablado es de seres vivos, pero no me han hablado de vida, ¿cierto? Entonces, acá viene aquí. Aquí entendemos los biólogos cuando hablamos de vida. Entonces, esta es la primera máxima que les voy a dar. La vida no existe como ente abstracto, sino que solo existen seres vivientes. ¿Listo? Y para que existan seres vivientes, entonces tenemos que mirar cuáles son esas características de los seres vivientes que hacen que tengan eso que nosotros llamamos vida. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son los signos de la vida. Entonces comencemos por eso. ¿Cuáles son los signos de la vida? Les valgo respuesta de tercero de primaria. Respirar, Ok, respirar. alimentarse, Ok, perfecto. Primer grupo que no me da la respuesta de tercero de primaria. ¿Sí saben cuál es? Los seres vivos nacen, crecen, Se reproducen y mueren. y mueren. Perfecto. Entonces, esa es la respuesta de tercero de primaria, pero vamos a profundizarla un poco más. Esto con todo lo que ustedes me han venido diciendo. Entonces, la primera, los seres vivos son altamente organizados en macromoléculas, microorganismos, elementos.
Fijémonos algo. ¿Se acuerdan de los temas que yo les decía, temas claves para estudiar en biología? Y yo les hablaba de qué? De organización y jerarquía. O sea que la organización de la jerarquía no es solo en taxonomía, sino que también la tenemos a nivel de organización a nivel microscópico. Entonces hablamos que comenzamos organizándonos desde moléculas, ya sea elementos, micromoléculas, macromoléculas, y vamos a qué? A microorganismos, organismos, tejidos, órganos, seres más evolucionados. Entonces, fijémonos que aquí, esa es una característica de los seres vivos. Siempre tenemos una organización alta. O sea que nosotros hacemos organización a nivel de macromoléculas, microorganismos, etcétera. Claro, nosotros tenemos microorganismos benéficos que están dentro de nosotros. Hablamos de la mal llamada flora bacteriana, ¿cierto? Hablamos de asociaciones a nivel de bacterias a nivel de la boca. Macromoléculas, pues lo que les estaba explicando de los aminoácidos ahorita. Entonces, eso es parte de nosotros como seres vivos. La siguiente, los seres vivos mantienen una composición química distinta al medio que los circunda. Ahí fijémonos, nosotros somos químicamente diferentes al medio ambiente donde vivimos. Un pez es distinto al medio en el cual se desarrolla o vive. La otra, los seres vivos tenemos la capacidad de transformar y utilizar la energía del ambiente. Acá yo coloco el ejemplo de la fotosíntesis, pero nosotros no somos fotosíntesis, entonces, ¿qué ejemplo podríamos dar para nosotros como animales? Alimento. La del molino. Ok, fijémonos que aquí me dieron dos, ¿sí? La primera, alimentarnos, entonces nosotros tomamos nuestro alimento y lo transformamos en energía, formación de ATP, ¿cierto? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, perfecto. Y me mencionaba la del molino, entonces aquí ya de una vez me involucraron que ciencia, tecnología y sociedad. Y hacemos un instrumento para transformar la energía. Entonces fijémonos que ahí tenemos una característica neta de nosotros como seres vivos, que nosotros la podemos hacer nosotros, pero también cómo nosotros utilizamos nuestro ingenio, nuestra inteligencia para poder transformar la energía. ¿Listo? Los seres vivos responden a estímulos. Entonces, esa creo que es fácil de explicar. Nosotros como animales respondemos a todos los estímulos, ya sea térmicos, ya sea a nivel de luz, ya sea estímulo a nivel químico, ya sea estímulo a nivel eléctrico. Entonces nosotros tenemos respuesta a estímulos. ¿Será que las plantas responden a estímulos también? Sí. Claro. Cuando uno las... El ejemplo más fácil es el girasol, ¿no? Perfecto, gira a nivel de donde esté la luz del sol, ¿sí? Tenemos experimentos de tropismos a nivel del sonido, entonces plantas que crecen más o menos dependiendo de la música que Uno les tengan al habla y lado. todo eso. Exacto, vea, un conocimiento cotidiano. Las abuelitas le hablaban y consentían a las maticas y esas maticas hermosísimas. Y uno dice, pero ¿será que sí responden? Sí están respondiendo al estímulo que se les está dando. ¿Listo? El siguiente, los seres vivos tienen la propiedad de reproducirse y de generar generación tras generación organismos iguales a ellos. Entonces, fijémonos que acá viene aquí esa parte metabólica de la cual estamos hablando. Los seres vivos crecen y se desarrollan. Y para crecer y desarrollarse, ¿qué necesitamos? Entonces necesitamos comer, reproducirnos, necesitamos, ¿qué más? Respirar. Morir. Exacto. Bueno, sí, la muerte es parte del ciclo vital, ¿no? Sí. Listo. Los seres vivos se hayan adaptado a la perfección a sus ambientes. Tengamos en cuenta mucho esa palabrita, adaptación. ¿Listo? Y ya como tal, entonces, cuando tenemos todos estos signos de la vida, ¿qué hizo la ciencia? Cogió y agrupó a todos los seres vivos en unos taxones, ¿cierto? O formas de vida que son estas. Entonces, ya nosotros los conocemos como lo que es los reinos. Entonces tenemos reino Munera. ¿Se acuerdan cuáles son los representantes del reino Munera? ¿O cuáles son las características? Las bacterias, no mentiras, no. Sí, señora. Esas son las bacterias. Perfecto. Entonces, reino Munera, característica, son células procariotas. Son individuos de células procariotas. Vamos a dejarlo así en general, bacterias. Reino protista. Entonces, Los hongos. No, los hongos aquí me los de ahí. ¿No? Entonces, reino protista, entonces, tenemos que microorganismos, pero su característica es que ya son de células procariotas. Por ¿No ejemplo, son vegetales?
tenemos dentro del reino protista, tenemos características tanto vegetales como animales. ¿Sí? O sea, podemos tener una célula que tenga, por ejemplo, un órgano fotorreceptor como una mancha ocular, que es típica de las bacterias o de seres ya animales, pero que adicional tenga dentro de su interior cloroplastos. Entonces pueden estar generando las dos características. Tenemos parásitos, por ejemplo la leishmania, tenemos la Giardia lambia. Bueno, tenemos otra cantidad de parásitos que pueden llegar a ser perjudiciales para nosotros o pueden llegar a ser benéficos. Entonces ya cuando veamos esa parte del reino protista vamos a desarrollar muy bien cuáles son estos elementos. El tercero, entonces acá tenemos que al reino fungi o reino de los hongos. Si se dan cuenta tiene un asterisco ahí. ¿Por qué? Porque aquí viene la discusión. Se lleva años, por no decir siglos, hablando del reino de los hongos o reino fungi. Algunas personas, algunos científicos, entonces, los hongos microscópicos los caracterizaban dentro del reino protista, por eso era que les decía yo, sáquenmelos de ahí. Y los hongos macroscópicos, entonces, los caracterizaban como otro tipo de reino. ¿Qué pasa? Que el señor Lieberman hace un estudio de toda la parte de la evolución de las plantas y se da cuenta que los hongos tienen una condición genética casi del 90% igual al de las plantas. La única diferencia de los hongos es que no fabrican su propio alimento, pero sí tienen la capacidad de tomarlo del sustrato. Y llega a darse una de esas relaciones interespecíficas que se dan a veces y que nos explica todo esto, y es que los hongos se unen con las algas microscópicas y forman a lo que conocemos como los líquenes. Y los líquenes podemos hablar que es una de las primeras apariciones de las plantas verdaderas, ¿sí? Entonces ya tenemos que un individuo, un organismo que puede alimentarse por el sustrato, o sea, lo que toma la parte de los hongos, y puede fabricar su propio alimento por fotosíntesis, o sea, lo que tiene la parte del alga. Y estos líquenes todavía los encontramos nosotros pegados a los árboles y en otras características de a nivel de parasitismo o simbiosis con otros individuos. ¿Y qué pasa? Que se encuentra también que dentro del reino fungio de los hongos, pues que hay muchos escritos en los cuales se habla de que el reino fungio de los hongos era el reino en el cual vivían seres fantásticos como los duendes, los gnomos, etcétera, las hadas, y inclusive da pie para crear series animadas como Los Pitufos. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a perder fuerza esta parte del reino fungio de los hongos, la parte de la genética empieza a demostrar que sí son parte del reino vegetal y se llegan a convertir entonces en una clase, que es la clase micota, dentro del reino plantae o reino vegetal. ¿Listo? Entonces por eso lo tengo ahí en asterisco. ¿Por qué lo tengo en asterisco? Porque si ustedes el examen les habla de que existe el reino fungi, existe y omiten lo que les acabo de contar. Pero si les dice que el reino fungi o les hablan de clase micota, entonces ¿qué pasa? Que ya omiten que existe el reino de los hongos y que ya lo están tomando como una parte integral dentro de las plantas. Y reino plantae o reino vegetal y reino animal o reino animalia. ¿Listo? Entonces, hasta aquí entendido por qué tenemos ese de los hongos ahí en asterisco. Podríamos colocar acá otro asterisco que sería el reino viria, que es una discusión que también lleva muchísimos años dándose, y es si los virus son seres vivos o no son seres vivos. Entonces, esta discusión se las explicaré y la haremos en otro momento para que se den cuenta cuáles son las teorías que dicen que los virus son seres vivos y cuáles son las teorías que dicen que no son seres vivos. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Listo. Y entonces vamos a entrar a la última parte de nuestra clase de hoy, que es el tema de evolución. Entonces vamos a trabajar con algo que he denominado el camino de la evolución del fijismo al evolucionismo. Entonces vamos a retomar algunas de las teorías y de los pensamientos que, si se han dado cuenta, hemos venido hablando a nivel del origen de la vida y vamos a irlo dando hasta el momento en el cual aparece la teoría de Darwin con toda la parte de la evolución. ¿Listo? Entonces,
Vamos a dar unos conceptos básicos como para que me entiendan de qué voy a estar hablando a nivel de evolución. ¿Listo? Entonces, lo primero, entonces, ¿qué es el fijismo o la teoría fijista? Entonces, esta es una teoría, sobre todo que surgió mucho a nivel religioso, ¿sí? Pero esta teoría habla de qué? De que todas las especies que existen actualmente han permanecido durante todo el tiempo. O sea, si hablamos que la Tierra tiene 4.500 millones de años o más, entonces desde el primer momento que se creó la Tierra han existido todas las especies que nosotros conocemos actualmente. No han mutado ni han cambiado absolutamente nada. O sea, se han mantenido en el transcurso del tiempo exactamente iguales. La gran mayoría de los fijistas creían en la teoría de la generación espontánea, aunque después empezó a dar un movimiento en el cual unían el fijismo con la parte de la teoría científica. Vamos a ir viendo algunos de esos ejemplos. ¿Listo? Siguiente cosita de la que vamos a hablar, la parte del creacionismo. Entonces, hablamos que es una teoría fijista que le meten la parte del diseño inteligente. ¿Qué es esa parte del diseño inteligente? Entonces, Dios diseñó cada característica y cada mínimo detalle de todos los seres que existen actualmente y no hay cambio alguno de la obra de Dios. Entonces, volvemos a esa parte, por eso dice que el creacionismo es una parte de la teoría fijista, y es que Dios creó todo perfecto y no ha habido un solo cambio en ellos, ¿sí? Y esta teoría del creacionismo niega completamente todo lo que tenga que ver con el método científico, ¿sí? Después, entonces, vamos a hablar de síntesis evolutiva moderna. Esta síntesis evolutiva moderna es más un ejercicio matemático y este ejercicio matemático entonces empieza a dar explicación sobre qué, sobre lo que es la adaptación y la especiación como fenómenos necesarios para la evolución. Entonces voy a hacer la explicación. La adaptación es lo primero que hace el ser vivo. Entonces hablamos que el ser vivo se adapta a su medio ambiente, excepto el hombre. ¿Listo? Aquí vamos a, la próxima clase vamos a ver esa discusión de por qué el hombre no está evolucionando, sino involucionando. Pero todos los demás seres vivos se adaptan a su medio ambiente. Esa adaptación, que puede ser positiva o puede ser negativa, la traspasan a sus descendientes y con el transcurso del tiempo esta adaptación puede convertirse en una especiación. O sea, puede hacer que una especie que sea exactamente igual, con el transcurso del tiempo se convierta en dos especies distintas. Cuando se convierten en dos especies distintas, entonces ahí sí ya hablamos nosotros de qué, de que hay un fenómeno de evolución. La evolución la vamos a tomar como el momento en el cual esas dos especies nuevas, ya por barreras biológicas y genéticas, no se pueden reproducir entre sí. Entonces ahí hablamos de evolución. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa parte de la síntesis evolutiva moderna. Y acá vamos a mirar dónde empieza a haber esa unión entre fe y ciencia, ¿sí? Que la da Santo Tomás de Aquino y la da San Agustín. Entonces acá ellos dos empiezan a dar un primer paso y es que ellos niegan que Dios haya creado a todos los seres vivos en los primeros 6 días y adicional entonces le dan un poder creador o productor a la naturaleza. A partir de esa primera idea, entonces, es que se generan teorías de la Tierra viviente, como la teoría de Gaia, que es una teoría de la madre Tierra viviente. ¿Listo? Y permítame, voy a mirar acá que por el chat creo que me tienen una pregunta. Listo. Entonces, Daniela, la clase va hasta las 12:30, pero la grabación va a quedar en la plataforma para que la puedas ver lo que no alcanzaste a ver de la clase. ¿Listo? Entonces, tranquila. Listo. ¿Qué pasa? Que Santo Tomás, adicional de empezar a dar esta primera idea, es el que da todos los parámetros para dar el método científico. Entonces, acá es donde se une esa parte de fe y ciencia. Y entonces empezamos a mirar qué? Empezamos a mirar cómo se generan
esas primeras teorías a nivel de la evolución. Entonces, los primeros pasos hacia la teoría de la evolución se empiezan a dar gracias a qué? Se empiezan a dar gracias a que empiezan a aparecer especies fósiles y empiezan a mirar cómo dar explicación a esos organismos fósiles. ¿Sí? ¿Qué pasaba con este primer problema? Y era que los científicos daban explicaciones a los fósiles, pero trabajando aún con método científico, seguían con todas sus convicciones religiosas, fijistas y creacionistas. Entonces, avanzaban mucho, pero ellos mismos frenaban esa parte de la explicación a nivel de la evolución. Entonces, ¿qué pasaba? Que los fósiles entonces empezaron a aparecer, y que esa es la primera persona que empezó a trabajar con fósiles fue Anaximandro, ¿sí? En la Grecia antigua, además de la parte de la materia que ya les había dicho, entonces ya estamos hablando acá de fósiles. Y Anaximandro, entonces, él empieza a hablar de qué? De que son piedras con formas de animales y los explica de varias maneras. La primera, que son caprichos naturales. La otra, que son seres que perecieron en las catástrofes bíblicas. ¿Sí? Entonces, catástrofes bíblicas, acordamos de qué? Que esas primeras... esos primeros libros de la Biblia fueron retomados no solo del conocimiento cristiano, sino que fueron tomados de toda la parte de los conocimientos ancestrales que había. Entonces, inclusive la teoría del diluvio universal es una teoría egipcia. Entonces, todas esas catástrofes era lo que de pronto Anaximandro decía, puede haber dado origen en algunas de esas catástrofes o teorías que teníamos de extinciones masivas, y empezaron a dar ¿qué? Una explicación de que podían ser seres vivos muy antiguos convertidos en roca por un proceso desconocido. Entonces, todo esto eran explicaciones, pero como les digo, el dogma que había en esa época y esa parte del fijismo, pues eliminaba de pronto esa parte de explicar la existencia de los fósiles. Pero las primeras hipótesis de los fósiles entonces empiezan a darse por algunos científicos que inclusive algunos de ustedes de pronto conocen. Entonces, la primera, entonces, es una hipótesis que es la de la clasificación evolución. Esta es de Carlos Linneo. Carlos Linneo quizás es de las personas que más ha aportado a nivel de la clasificación e identificación de especies, ya sea animales como vegetales. Inclusive acá en Colombia tenemos que quizás un 60-70% de la clasificación de animales y plantas de Colombia tienen una referencia o aún manejan la clasificación que dio Linneo, unido a que también a las investigaciones y los viajes que desarrolló Alexander von Humboldt. Y Linneo entonces hablaba de qué? De que todas las especies tenían una línea familiar y generó algo que se conoce actualmente como el árbol genealógico. Entonces las iba agrupando por características morfológicas y generando ese árbol genealógico o de familias que por características organizaba en jerarquías a los animales. ¿Qué pasaba con Linneo? Que Linneo, aún trabajando con esa clasificación con seres actuales y con fósiles en las cuales hacía esos árboles genealógicos, todavía eh, era muy fijista, o sea, él hablaba de esa invariabilidad, pero ya empezaba a hablar del término de evolución, o sea, había pequeños o ligeros cambios que se daban a nivel de la origen de la vida. ¿Listo? El siguiente, entonces, es Georges Leclerc, conde de Buffon, y él habla de la evolución de generación. Entonces, él habla de esa evolución, de esos cambios evolutivos, pero él no los habla para mejoría, sino los habla inversamente. Entonces, él habla de qué? De que, por ejemplo, el mono es una degeneración del ser humano, ¿sí? Entonces, al ser una degeneración del ser humano, entonces va perdiendo características que lo hacen más animal. En el caso del caballo, entonces el caballo se va degenerando y da origen al burro. Entonces, acá digamos que Buffon habla más de una involución, con cambios evolutivos de involución, que no de evolución. ¿Listo?
tenemos también entonces la parte de paleontología y evolución. Entonces tenemos a Georges Cuvier. Y Cuvier entonces habla de qué? Del estudio de la paleontología, perdón. Y estos entonces que hablan de estructuras de dientes, estructuras de forma, estructuras anatómicas que le permiten a uno generar algo, un estudio que ahorita es muy específico, que es ¿cuál? La parte de la anatomía comparada, ¿sí? Entonces, el empezar a mirar qué órganos, qué partes tienen los distintos animales y empezar a comparar qué pueden surgir o pueden venir de una misma estructura. Pero, ¿qué pasa con Cuvier? Que él vuelve a estar dentro del fijismo y este fijismo vuelve a caer en la parte de catástrofes naturales y extinción para poner en entredicho, o sea, para no poner en entredicho la parte de la creación. ¿Listo? La otra, entonces viene Lyell. Lyell, entonces, siendo contemporáneo de Cuvier, empieza a dar una parte de evolución ya gradualista, o sea que empieza a hablar de lo que les explicaba yo ahorita a ustedes, que era toda la parte de la adaptación y que por esta adaptación iban a haber cambios constantes en periodos de extinción, creación y sobre todo los cambios geológicos. Entonces, Lyell es como tal el padre de la geología y es el que va a servir de inspiración a Darwin para empezar a mirar esa parte de dónde están las distintas eras geológicas o los distintos pisos térmicos, las distintas características a nivel de la Tierra para poder explicar esta parte de la evolución. ¿Listo? Y quizás una de las hipótesis de evolución más grandes, entonces hablamos de las teorías de Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, o Jean-Baptiste Lamarck, como se conoce en algunos libros. Y él se empieza a mirar la evolución de las especies, pero él la trabaja a partir de la ley del uso y desuso de los órganos y la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la adaptación que tiene alguna especie se transmite y esa es la que se va a seguir dando y va a dar la evolución, ¿sí? Y que si hay un órgano o algo que el individuo no utilice, pues que ese órgano se va a perder y va a dejar de ser funcional y de ahí va a dar esa evolución. ¿Listo? Paradójicamente, cuando uno habla de evolución darwiniana, habla con el ejemplo de las jirafas de cuello corto y de cuello largo y la explicación de las jirafas de cuello largo para alcanzar las hojas altas de los árboles es una explicación completamente de la teoría de Lamarck, en la cual él hablaba de qué, de que era esa adaptación de las jirafas que empezaron a estirar su cuello para alcanzar las hojas y ahí se dio la evolución. Entonces fijémonos que aquí tenemos esa ley de uso y desuso de órganos y la herencia de caracteres adquiridos. Ya por último, entonces vamos a empezar a hablar de Darwin y la teoría de la evolución. Y acá de Darwin, entonces vamos a hablar tanto de Darwin como de Wallace, que fueron los dos que generaron esta teoría del origen de las especies. Entonces acá los tenemos a los dos. Darwin es el de gafitas de barba, Wallace es el que está al lado. Ya nosotros conocemos, entonces Charles Darwin forjó todas sus ideas durante un viaje que realizó durante 5 años en un barco llamado el Beagle. Llega a las Islas Galápagos y ahí se da cuenta de que habían cambios graduales a nivel de las especies que existían en las islas, siendo de la misma especie, habiendo diferentes características como alimentación, como temperatura. Entonces se dio cuenta que había algo llamado la selección natural. Darwin coge muy juicioso, hace su investigación, la escribe, pero no publica, teniendo miedo a qué? A rechazo social, a la parte religiosa que le frenaba mucho la parte de sus ideas y adicional que él contaba con un deterioro en su salud. Durante todo este tiempo después del Beagle, él hizo su estudio, lo escribió, no publicó absolutamente nada. El factor que determina que Darwin publique
es que en 1858 recibe una carta de Indonesia de Alfred Russel Wallace, y Wallace le pedía a Darwin que leyera un artículo que él ya tenía escrito para ver si convenía o no convenía enviarlo a alguna revista científica, si se consideraban aceptables lo que eran las conclusiones a las que había llegado. ¿Qué pasa con Darwin? Darwin lee el manuscrito que le envía a Wallace y se da cuenta que Wallace, haciendo investigaciones en Indonesia, llega exactamente a las mismas conclusiones que había llegado él después de haber hecho el viaje en el Beagle. Entonces Darwin empieza en ese momento a decir, no, yo tengo que publicar porque estas conclusiones las encontré yo en mi viaje, y adicional, ya hay otra persona que está encontrando lo mismo. Entonces, en 1858 él recibe la carta, y en 1859 Darwin publica El origen de las especies y lleva como tal la teoría de la evolución de Darwin, o de la selección natural de Darwin como nombre. La respuesta de Darwin a Wallace, ¿cuál fue? Pues simplemente fue enviarle copia de un ejemplar del origen de las especies. Wallace coge, lo lee, y la única opinión que da Wallace, y la deja en uno de sus libros, es esta: perdurará tanto como los principios de Newton. El señor Darwin ha donado al mundo una ciencia nueva, y su nombre, a juicio mío, se destacará por encima del de muchos filósofos antiguos y modernos. La fuerza de la admiración me impide decir más. Pero Wallace después escribe un libro en el cual lo llama Darwinismo, y empieza desde la orilla fijista a contradecir y a mirar cómo la selección natural sí tiene una fuerza creadora. Y entonces empieza una guerra de publicaciones entre Wallace y Darwin, que da origen al segundo libro, o segundo tomo del libro del origen de las especies de Darwin, que es el del origen del hombre y la selección con relación al sexo. Y es un libro en el cual Darwin le está contestando a Wallace lo que él escribió desde el libro del darwinismo. Wallace entonces ya después hace una investigación en la cual describe características que tienen los animales para ser, para ser protegidos, y adicional para mimetizarse frente a sus depredadores. Entonces empieza a dar también ese concepto de adaptaciones, ¿sí? Y a eso se le llama el aposematismo, ¿sí? Que ahorita conocemos, por ejemplo, cuando vemos una rana venenosa, entonces va a tener los colores más vistosos. Una serpiente venenosa, entre más vistosa sea, entonces más peligrosa, más venenosa es. Entonces, ¿qué pasa? Que ese aposematismo empieza a dar también explicación biológica, explicación de la selección natural, pero Wallace cogió la línea del creacionismo para explicar sus teorías. Entonces, eso quizás es lo que la parte de la evolución da. Wallace también habla de barreras de hibridación, y entonces ya es lo que actualmente podemos hablar de barreras geográficas, barreras naturales o artificiales, que dan esa especiación y que dan a que la selección natural empiece a dar origen al origen de las especies. ¿Listo? Eso entonces es la historia más o menos a nivel de evolución, y de cuáles son los representantes a nivel evolutivo dentro de la teoría de evolución, dentro de las teorías que tenemos hoy. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿cómo les pareció la temática de hoy? Interesante. Listo. Y como es promesa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuáles son los libros sugeridos para lectura sobre este tema. ¿Listo? Entonces, el primero, El origen de la vida de Alexander Oparin. El origen de las especies de Darwin. Como les estaba diciendo, El origen del hombre y la selección con relación al sexo de Charles Darwin. Darwinismo de Alfred Russel Wallace. El relojero ciego de Richard Dawkins. El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre de Federico Engels. El pulgar del panda de Stephen Jay Gould. Y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Estos son algunos de los libros que hablan de
de lo que es la parte del origen de la vida, ¿cierto? Ya podemos tener inclusive series de National Geographic o de Discovery, en las cuales han desarrollado mucho este tema, o películas también que han desarrollado mucho esta parte del tema del origen de la vida y las teorías del origen de la vida. ¿Listo? Entonces, pues ahora sí los escucho. Permítame, dejamos de compartir pantalla y los escucho ahora sí. ¿Qué dudas les quedan? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen? Pues, profe, una pregunta. Digamos, en la prueba, en el ICFES, en sí, ¿nos ponen más análisis de texto que teoría o hay muchas cosas que en serio requieren de saber teoría? Mira, por ejemplo, a nivel de este tema, ¿qué pasa? Que sí puede haber preguntas en las cuales te den el contexto, pero a nivel del origen de la vida es necesario que tú de pronto conozcas primero qué es la panspermia, qué hablaba de pronto Lamarck, qué hablaba Darwin, quién era Wallace, quién era Linneo, ¿sí? O sea, que de pronto conozcas qué fue lo que dijeron cada uno. ¿Por qué? Porque pueden haber preguntas en las cuales les pongan a decir, el siguiente enunciado es característico de la teoría evolutiva de A, Linneo, B, Lamarck, C, Darwin, D, Wallace. Entonces, por lo menos conocer qué es lo básico que pueda, que decía cada uno. Aquí, por ejemplo, Lady me dice, quisiera saber qué es lo más importante para aprender en cuanto al origen de la vida y películas o series para profundizar en el tema junto con los libros. Una película que les recomendé, la parte de evolución. ¿Por qué? Porque es una explicación muy gráfica y muy real de cómo se daría la teoría de la evolución de la panspermia. Eh, a nivel de origen de la vida, también hay series como Vida o series otras de Discovery y de National Geographic, que como les digo, La teoría del Big Bang. la parte de teoría del Big Bang también, y hay un documental espectacular sobre él, ¿sí? Entonces, son digamos, cositas básicas. La parte que les di hoy es una síntesis pequeñita de lo que es toda la parte de teorías. Eh, la parte de los libros que les acabo de recomendar, pues son libros que son recomendados. No es que sea la tarea de, tienen que leerse todos estos libros para la semana de internet, no. Los libros y los textos, entonces se los encuentra uno y uno tiene que degustarlos en el momento que es adecuado. Entonces, yo soy de los partidarios que la lectura no se obliga, sino que la lectura nace. Entonces, son libros recomendados, ustedes los pueden tener ahí de pronto en algún momento decir, oiga, voy a leer uno de los libros que me recomendó el profesor. Perfecto, como pueda que ustedes lo tengan como lista de algún día los leeré, pueda que en 20 años digan, oiga, me recomendaron este libro, venga, lo leo. Es fácilmente, ¿listo? Entonces, sí, sobre este tema, digamos que hoy hice una especie muy corta, así como de resumen de las teorías, ¿sí? Que es como lo básico que ustedes tienen que saber. Ya la parte de profundizar, pues ya depende de ustedes que profundicen más. Estos son también, digamos que libros que yo digo no son tediosos ni son ladrilludos para manejar, pero hay también mucha cantidad o sea, hay variedad de libros, incluso hay hasta cómics, ¿sí? Entonces, por ejemplo, inclusive hay un video musical que explica muy bien la evolución, inclusive actual, que... ¿Esto? Que es Due to Evolution de Pearl Jam. Entonces, si ustedes quieren ver ese video, inclusive les va a mostrar cómo se da la evolución, inclusive cómo las máquinas podrían llegar a dominarnos a nosotros si seguimos con esta evolución tecnológica y de inteligencia artificial. Entonces, lo que hay es material para de pronto leer, mirar. Entonces, es individual cada uno frente a sus gustos que pueden mirar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchachos. Entonces, sí, no hay
otra pregunta, entonces daríamos por terminada la clase. Miguel, no sé si tiene pregunta. No, profe. Listo, muchachos, entonces